Hoy vamos a ver qué te impide prosperar. ¿Qué te impide prosperar? ¿Cuántos disfrutaron la semana pasada el servicio? Espero que hoy también. Amén. No todos los servicios son igual, pero Dios nos habla en todos los servicios de alguna o de otra manera. Amén. Así que vamos a prepararnos y todos vamos a aceptar lo que Dios nos hable. Amén. Dígale al que está a su lado, como que nos están advirtiendo algo. A ver, otra vez dígale, como que nos están advirtiendo algo. Amén. Porque a veces queremos las cosas dulces, ¿verdad? Queremos que Dios nos hable bonito y no. Hay cosas que te impiden prosperar. Te llevan a una esclavitud financiera que por más que trabajas, no ve la suya. Siempre lo mismo. Y no ese es el plan de Dios. Dios tiene un plan diferente para sus hijos. Amén. Y gloria al Señor, vamos a ver algunas cosas que nos impiden prosperar. Oremos. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, en ese nombre poderoso venimos para que tú nos corrijas. Oramos, Señor, para que tú nos hables. Te pedimos que nos hables, porque tu voluntad, Señor, es bendecirnos, aumentar, multiplicar, prosperar a tu pueblo, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Denle un buen aplauso al Señor. Aleluya. Ahora sí, vamos a empezar. Gloria al Señor. Déjame decirle que no basta, hermano, con venir a la iglesia para que usted sea prosperado. Hay cosas que tenemos que añadir y hay cosas que tenemos que quitar. Amén. Pero para eso venimos a la iglesia, para entrenarnos, para empoderarnos, para que Dios nos revele su palabra. Gloria al Señor. Y no basta con tener la Biblia abierta en su casa para que se vayan los malos espíritus. Pues si le funciona, gloria a Dios, pero no es suficiente. Amén. Entonces, una de las cosas que nos impiden prosperar, número uno, encubrir tu pecado. Amén. Encubrir tu pecado. Proverbios capítulo 28, en el verso 13, dice la escritura: el que encubre su pecado no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Gloria a Dios. Dice: el que encubre su pecado no prosperará. Una vida de pecado impide la prosperidad de Dios. Puedes venir a la iglesia, amén, pero si tú encubres, si tú tienes un pecado oculto, no vas a prosperar. Ay, hermano, porque usted lo dice. No, el que encubre su pecado, dice la Biblia, no prosperará. Amén. Pero dice: mas el que los confiesa, y no solamente decirlo, que se aparte, que no lo vuelva a hacer. Amén. Amén. Gloria a Dios. Dice que Dios alcanzará misericordia, una vida de bendición, una vida de favor, una vida de prosperidad. Caminar delante de Dios, hermano, y tener un pecado escondido cancela el poder para hacer las riquezas. Amén. Se lo voy a repetir. Caminar delante de Dios y tener un pecado escondido cancela el poder para hacer las riquezas. La gente no puede prosperar. Amén. Cuando la gente tiene un pecado oculto, no puede prosperar. Quizás tenga dinero, quizás le vaya bien, pero eso es, el mundo te lo da. Yo estoy hablando de la prosperidad de Dios, la que trae paz,
la que trae gozo, la que no trae afán. Es diferente la que el mundo da a la que Dios promete. Gloria a Dios. Número 2, no obedecer y no servir a Dios cuando Dios te bendice. Eso te trae pobreza. Hay gente que Dios la bendice y nunca más se para en la iglesia. Ah, caray, me quedé solo. ¿Ah? Y hay otros que Dios los bendice, vienen a la iglesia, pero no sirven en nada al evangelio. No que no sirva a usted, no ayuda a la obra de Dios. Amén. Deuteronomio capítulo 28, verso 47. Por cuanto no me serviste, por cuanto no serviste a Jehová tu Dios con alegría y con gozo de corazón, por la abundancia de todas las cosas. ¿Por qué no le sirvió a Dios? Porque tenía mucho. Dice, no, si voy a la iglesia y me quedo después del servicio y el negocio. No, ¿cómo voy a ir tantas horas a la iglesia? ¿Y quién me va a cuidar el carro? Les recuerdo que cuando todos venimos a la iglesia no traíamos ni patín. Y Dios te fue dando, pero por la abundancia de las cosas que Dios te ha dado, dice la Biblia, no me serviste. Verso 48. Servirás por tanto, ok, dice, por cuanto no me serviste a mí, dice Dios, servirás por tanto, ¿a quién? A tus enemigos que enviará Jehová contra ti. ¿Cuál es un enemigo? El hambre. Amén. Y la sed y la desnudez. ¿Cuál es lo básico en tu vida? Comer, beber, vestir. ¿Verdad que sí? Y dice Dios, si no me sirves porque yo te he bendecido, le vas a servir a tus enemigos. De repente va a venir el hambre, de repente va a venir la sed, de repente no va a tener que vestir. Gloria a Dios. Y con la falta de todas las cosas, dice el Señor, y Él pondrá yugo de hierro sobre tu cuello hasta destruirte. Le dije que aceptara todo lo que Dios nos hablara ahora. Amén. Gloria a Dios. Son cosas que impiden que usted prospere. Usted piensa que está próspero. Déjame decirte, Dios tiene más para ti, pero no lo va a ver hasta que no quite las cosas que le impiden recibirlo. Gloria al Señor. Amén. Miren, hermanos, en esta vida, nos guste o no, todos le servimos a alguien. Amén. Todos, nos guste o no, le servimos a alguien. El que no quiere servir a Dios, le va a servir a otro, pero de que le sirve a alguien, le sirve. Y Dios dice, por cuanto no me serviste, va a venir sobre ti el hambre, la sed y la desnudez. El que no sirve del reino de Dios, a otra persona le va a servir. Yo le invito a que sirva al Dios Todopoderoso. De alguna manera, usted puede ayudar al evangelio. Y entre más le sirves a Dios, Dios más te bendice, Dios más te prospera, Dios más te da. ¿No ha oído usted este comentario que la gente que empezó a ser prosperada, bendecida y empezó a ganar bien y negocios y carros, y de repente hubo un estancamiento? ¿Pero por qué? Porque no le sirve a Dios. Gloria al Señor.
Dele un aplauso a Cristo si está enojado. Amén. Por los enojados tampoco aplauden. Gloria al Señor. Número 3. ¿Qué impide prosperar? El pecado y el desorden sexual. Uy. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. El pecado y el desorden sexual impiden que Dios te prospere. No existe persona que fornique, no existe persona que adultere, que comete un pecado y que acabe sus días bendecido. No existe eso. Todo el que está en pecado y en desorden sexual va a terminar mal. Están muy seriecitos, así los quería agarrar. Amén. Cualquier persona que tiene pecado o desorden sexual estará controlado por la presencia del diablo. ¿Quién es el que lo incita a hacer esa vida? ¿Dios? No, Satanás. Entonces el que lo controla no es Dios. Por lo tanto, Dios no te puede bendecir. Gloria al Señor. La presencia de Dios, hermano, trae paz. La presencia de Dios produce prosperidad. La presencia de Dios produce abundancia. Yo pregunto, ¿qué produce la presencia del diablo? Todo lo que hablamos, pero lo contrario. No hay paz, no hay abundancia, no hay prosperidad. Amén. El diablo trae confusión, el diablo trae pobreza y el diablo trae derrota. Si usted quiere prosperar, debe de decir no al desorden sexual. Gloria a Dios. La Biblia habla de una historia que todos la saben. La vida de José. ¿Cuántos saben la historia de José? En la Biblia enseña que todo lo que José tocaba prosperaba. ¿Cuántos quisieran saber por qué prosperaba José? ¿Cuántos quisieran? Están muy así como que Cuando José, hermanos, fue enviado a la cárcel, todo lo que hacía prosperaba en la cárcel. Amén. A José lo enviaron a la cárcel porque lo acusaron falsamente. ¿Verdad que sí? La esposa de Potifar lo acusó, echó mentiras, lo calumnió. Amén. José estaba en la cárcel no porque hizo algo malo, sino porque lo acusaron falsamente. ¿Sabe por qué? Porque José dijo no al pecado sexual. Dijo no. Amén. José, la esposa de Potifar, dice la Biblia que lo desvistió. Amén. Y José le dijo que no. Uno, porque él era fiel a Dios. Y dos, porque era fiel a su patrón. Dijo, tu esposo es mi patrón y yo no puedo hacer eso. Pero lo principal, él dijo, él es mi Dios y yo no puedo hacer esto. Le dijo no al desorden sexual. Gloria a Dios. Mira lo que dice Génesis capítulo 39. El decir no, hermano, lo llevó a ser bendición y a ser bendecido. Escúcheme. El decir no lo llevó a ser bendición y a ser bendecido. Gloria a Dios.
De tal manera que todo lo que tocaba prosperaba. Pero tenía que haber una causa, ¿no cree? Era porque dijo no. Cuando le ofrecieron pecar, dijo no. Cuando tú le dices no a la droga, no a la cerveza, no a robar, no al sexo fuera del matrimonio. Génesis 39, verso 2. Mas Jehová estaba con José, y fue un varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Amén. Todo lo que José hacía, lo hacía Jehová, lo hacía prosperar. ¿Sabe por qué? Porque un día dijo no al pecado y al desorden sexual. Dele un aplauso a Jesús. Eso impide que Dios te prospere. Cuando tú dices sí, impide que Dios te bendiga. Pero José fue muy sabio y dijo no, yo soy fiel al Dios de Israel. Tu esposo es mi amo, yo soy su esclavo, su trabajador, y no puedo hacerle esto. Dijo no. Y ahí apareció el dicho: patas, ¿para qué las quiero? ¡Fum! Salió corriendo. Gloria a Dios. Y usted hubiera hablado en lenguas. Ay, rica mamacita. Gloria a Dios. No. Diga: Señor, ayúdame a decir no, al desorden sexual, para que tú me puedas bendecir. Amén. Y dile: Señor, o sea, también ayuda a este pecador que tengo a un lado. Todos los pecadores digan: gloria a Dios. Ah, caray. Ok, número 4, ya voy a terminar. La ignorancia. La ignorancia impide que Dios te prospere. ¿Me escuchó? La ignorancia, la falta de conocimiento de la palabra de Dios impide que Dios me prospere. Mire lo que dice Mateo capítulo 5, verso 3. Mateo 5, 3. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este verso, hermano, algunos lo usan para decir que ser pobre viene de Dios. Algunos lo usan para decir que la pobreza es una virtud, que es algo bueno, porque dice que es bienaventurado a los pobres. Es una mala interpretación de la Biblia. Amén. No han entendido lo que Jesús decía. Tenemos que leerlo cuidadosamente. Bienaventurados los pobres en espíritu. Amén. ¿A qué se refieren los pobres en el espíritu? Aquella persona que siempre tiene hambre, que tiene necesidad de Dios. A eso es un pobre en el espíritu. Alguien que siempre está anhelando un servicio.
Uy, aleluya. Alguien que siempre está hambriento de la palabra de Dios. Un pobre en el espíritu es aquel que está en la iglesia y más de rato y mañana y pasado y durante la semana sigue teniendo hambre de la palabra de Dios. Está necesitado. Es un pobre de espíritu porque siempre quiere más. Amén. Eso es lo que Cristo decía. Tiene necesidad de Dios cada momento, cada día, cada rato. Amén. ¿Cuántos de ustedes tienen hambre y sed de una vigilia? Y luego cuando el lago no viene, está empachado entonces. Mire lo que dice ahí. Bienaventurados los pobres en el espíritu, pero no dicen bienaventurados los pobres materialmente. Es donde se confunden. Dicen, Cristo dijo que son bienaventurados los pobres, pero le cortan al verso. En el espíritu, falta de conocimiento, son ignorantes. Y lo traducen que Cristo habló que ser pobre era bueno. Y por eso están pobres. Ni la lucha le hacen. Imagínense, yo siempre pongo este ejemplo. Sin Cristo, pobre y feo. No, hermano, sí, póngase una soga y imagínese, no voltee a ver a nadie. Pero imagínese a alguien sin Cristo, pobre y feo. No voltee. Controle esos ojos virolos. No, Cristo dijo, bienaventurados los pobres en el espíritu. El que tiene hambre de la presencia de Dios. El que aunque viene el domingo, está en la iglesia, se llena de la presencia de Dios, saborea la palabra de Dios, pero rumbo a su casa como que algo le faltó, como que un postrecito espiritual. No esté pensando en otra cosa. Y más tarde como que sigue, y mañana y pasado. Están necesitados. Es lo que Cristo decía. Porque no puede decir bienaventurados los pobres porque de ellos es el reino de los cielos. No. Léalo bien. Los pobres en el espíritu. Cuando le interpretan los pobres que Dios dice que es bueno ser pobre, es ignorante. Le falta conocimiento de la palabra de Dios. Esta ignorancia ha hecho que gente crea en Dios y que crea que la pobreza es una virtud de Dios. Se lo voy a repetir. Esta ignorancia ha llegado a que gente crea en Dios. Sí creen en Dios, pero también creen que la pobreza es una virtud de Dios. Cuando la Biblia dice en 3 de Juan, amado, yo deseo que tú seas prosperado. Dios tiene un deseo. Si fuera una bienaventuranza o un bienaventurado, el pobre, entonces porque Dios desea que sea prosperado, se contradice Dios entonces. La pobreza del espíritu habla este verso. Le voy a decir cuál es la gente ignorante. Pero antes hágame un favor. Voltee para el lado que usted guste. Diga, eso lo va a decir por ti. Dígale, al lado que guste. Pero hágame caso, voltee. Dígale, eso lo va a decir por ti. Ahora sí, ahí va. Hay gente que dice, tú vas a la iglesia solamente para que te quiten el dinero. Ignorantes. Gente ignorante. No han entendido que la Biblia dice
que si no hay una semilla sembrada, no hay una cosecha. Y como son ignorantes de la palabra, hablan lo primero que se les viene a la bocota. No, hombre, yo qué voy a dar dando, están haciendo rico al pastor. ¿Se acuerdan que yo les predicaba el domingo pasado el hablar del pastor? Entonces no hable mal de mí. Como les prediqué eso, hoy me puedo pulir, así que no puede hablar de mí. Ya lo amarré. La gente ignorante dice: ¿tú crees que diezmando vas a salir de la miseria? Si toda tu familia ha sido pobre. No, no desde el diezmo. O dale una vez al mes y quítale poquito y dígale al que está a su lado: te lo dije, era por ti, dígale. La gente que tiene mentalidad de pobreza, esa es la que critica al que da. La gente que tiene una mentalidad de pobreza siempre va a criticar al que siembra para el evangelio. Amén. Y el que siembra siempre va a ser criticado, perseguido, calumniado. Gloria a Dios. Si alguien, hermanos, algunos de ustedes, ahora voltee para el otro lado, dígale: y esto es para ti. Si usted anda en un carro todo feo, no se baña usted, ¿qué va a bañar el carro? ¿Ah? Y luego los hermanos dicen: ay, mira el hermanito, el carrito humildito que trae, qué humilde el hermano, qué fregado está, diga la verdad. ¿Para qué anda ahí? Lo ve ahí en un carrito ahí. Ay, mira, pobrecito, ay, el hermanito, Dios es con él, es tan humilde. ¿Aló? Pero si anda en un carrazo, qué hermano tan orgulloso. ¿Sí o no? No, hombre, mira el hermano, quién sabe en qué movida chueca ande. El león piensa que todos son de su misma condición. Aleluya. No, hermano, por favor, cambia tu mentalidad. Cuando tú veas a un hermano en un buen carro, felicítalo. ¡Qué bueno! Quiere decir que Dios está bendiciendo a la gente de esta iglesia. Y el que sigue soy yo. Cambia el chip, cambia tu mentalidad de pobreza. Usted tiene que decir: gracias, Dios, por bendecirlo a él. No, pero usted vea que llega en un camionetón y caray, no, hombre, y eso que no viene, ¿qué tal si viniera? Cállese, cállese. Eso te va a llevar a la pobreza. Y luego nosotros te vamos a ver en un carro, pero de paletas, por andar hablando mal. La ignorancia, hermanos, impide que Dios te prospere. Si tú crees que Dios sana, es el mismo que Dios prospera. Es el mismo Dios. ¿Por qué creer que Dios puede sanar un cáncer y no levantarte de la miseria? Si tú le das gloria a Dios porque te curó, porque te sanó, ¿por qué no damos gloria a Dios cuando bendice a alguien? Gloria al Señor. Usted como pueblo de Dios tiene que cambiar su mentalidad y dar gracias a Dios porque Dios bendice a sus hijos. Gloria a Dios. Número 5. Alguien que me ayude con el teclado, por favor. La queja y la envidia. Voltee para un lado, diga: tú eres la queja. Y voltee para el otro: y tú eres la envidia.
Amén. O mejor toca el del frente y dígale: doña queja, don envidia. Números 14. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Qué creen que pasó? Se murieron. Al cliente lo que pida. Se quejaron contra Dios y le dijeron a Moisés: ojalá nos muramos aquí en el desierto. Dijo Dios: el que pide recibe. Sacó la varita de Frozen. ¡Pum! ¿Frozen tiene varita? En mi tele sí, no sé en la suya. Amén. Se quejaron y empezaron a hablar mal, y Dios los mató en el desierto. Ya habían salido de la esclavitud, ya habían visto la mano de Dios que los sacó con oro y con plata y sin enfermos. Iban caminando y empezaron a quejarse de Dios. Muchos de ustedes Dios los ha bendecido, los ha sanado, les ha cambiado la vida. En todo sentido se las ha cambiado, y todavía se quejan de Dios. Y siguen quejándose. Aprenda. Y van en el camino a la tierra prometida, y se quejaron y no llegaron. Diga en voz alta: yo renuncio a la queja. Yo renuncio a la envidia. Yo soy bendecido por el Señor Todopoderoso. Diga: soy una mina de oro. Amén. Hermano, pero no tengo ni que comer, y usted me dice que soy una mina de oro. Pero no se quejó. ¿Se fijó cómo cambiamos el chip? No se quejó. Y el diablo lo que quiere es que usted use su boca para quejarse contra Dios. El diablo sabe que si usted se queja, no hay prosperidad. La gente dice: no, hombre, es que yo diezmo y ofrendo y no pasa nada. Se está quejando. Hay algunos que una sola vez en su vida dieron una ofrenda especial, oiga, y querían conquistar el mundo con eso, y no pasó nada. Y a todo el mundo le dicen: no, hombre, en esa iglesia yo di y no pasó nada, para triste 20 pesos que dio. Yo sé que algunos 20 pesos es todo lo que tienen, yo sé. Pero no se queje, por favor. No se queje. Cuando usted se queja, no va a ser prosperado. La queja y la envidia juntas, hermanos, destruyen el plan de Dios para prosperarte. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios le dé más en prosperidad? Empiece a gozarse de lo que Dios le da a su hermano. No le tenga envidia, no lo critique, no hable mal de él. Gócese con él por lo que Dios le ha dado. Porque cuando usted le envidia y se queja, usted cancela el plan de Dios para que Dios lo prospere. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 18. Dar gracias a Dios
Diga por todo. No dice por todo. No puede dar gracias a Dios por todo. En todo. No por todo. Amén. En la enfermedad, porque yo sé que Él es Jehová mi sanador. No por la enfermedad. No voy a dar gracias a Dios por la miseria. Voy a dar gracias a Dios en la pobreza, porque Dios levanta del polvo al pobre. ¿Se fija? Esa pequeña palabrita en puede cambiar todas las cosas. Hay gente que dice, no hombre, da gracias a Dios por todo. Error, ignorancia. En todo. Usted dé gracias a Dios porque bendijo a su hermano, porque bendijo a su suegra, porque bendijo a la vecina. Y no se queje. Y Dios va a empezar a prosperar tu vida. Claro, usted tiene que sembrar. Usted tiene que sembrar. Amén. Póngase de pie. Padre, en el nombre de Cristo, bendigo al pueblo que nos ve. Te doy gracias por sus vidas. Que la palabra hablada, Señor, tenga efecto inmediato. En el nombre de Cristo, ligo toda obra del diablo y la echo fuera. Enfermedad, problema, sécate en el nombre de Cristo. Yo envío tu palabra y declaro un milagro en el nombre de Jesucristo. Amén.